Bueno, bienvenidos. Justamente como ahorita mencionaron, la intención del día de hoy es hablar un poquito de identificar patrones y de prever el futuro con Data Science. Entonces, bueno, primero quería llevarlo un poquito hacia un lado más filosófico, pero justamente vamos a tratar de aterrizarlo un poquito hacia Data Science justamente y hacia los usos de Data Science, digamos, para ustedes, ¿no? Específicamente hablando un poquito más ya como de cómo podemos usar la identificación de patrones, la identificación de tendencias en diferentes tipos de negocios y de situaciones, ¿no? Antes que nada, me presento rápidamente. Mi nombre es Rafael Arias González. Ahí está mi Instagram, por si alguien quiere ver unas cuantas fotos extrañas de viajes. Y bueno, yo soy Senior Data Science Engineer en una empresa llamada DISIC, que se dedica justamente a detección de patrones en la industria de la música. Entonces, me dedico, bueno, a manipulación de datos, o bien dicho, a recolección de datos y análisis de datos para estos fines. También soy catedrático en varias universidades. Doy varias clases, pero las que más me gusta siempre presumir es inteligencia artificial para música y machine learning para videojuegos. Y también soy maestro de Data Science y de Machine Learning aquí en Edu. Sobre todo, bueno, yo realmente soy específicamente experto en Deep Learning, eso es lo que más me gusta y es lo que más he estudiado. Entonces, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con aprendizaje profundo es para mí lo mejor que puede existir, digo, obviamente con sus ciertas restricciones, que igual ahorita hablaremos si da tiempo de una que otra por ahí. Entonces, bueno, déjenme. La intención del día de hoy, como habíamos comentado, pues es, bueno, hablar un poquito de estas tendencias, ¿no? De identificar tendencias y patrones. Entonces, sí me gustaría abrir primero con una pregunta un poquito más filosófica, ¿no? Más que realmente práctica. Y después hablar un poquito, bueno, de los datos en la actualidad, ¿no? De qué es Data Science, porque, bueno, creo que estamos comentando de predecir patrones con Data Science, pero realmente eh, pues bueno, igual sería bueno saber qué significa eso y hacia dónde va. ¿Cómo predecimos los datos? Obviamente vamos a ver una intención súper básica, no vamos a hablar de ningún algoritmo denso, ni vamos a ver matemáticas, ni mucho menos, pero sí vamos a hablar un poquito de predicciones de datos y cómo podemos llevar eso hacia un lado ya bastante más complejo eventualmente. Vamos a hablar de algunas cosas que todavía hace falta mucho arreglar para que justamente nos demos cuenta de que estamos todavía en un momento en esta industria de la data science pues a cierto punto muy bebé, ¿no? Es muy, muy básico y muy sencillo. Faltan muchas cosas por mejorar, por avanzar, y eso es bueno, ¿no? Eso es bastante bueno para ustedes y para mí y para todos los que nos queramos dedicar o nos estemos dedicando a algo relacionado con datos, porque pues todavía hay muchísimos océanos azules, muchísimos lugares en los cuales hay áreas de oportunidad, cosas que podemos mejorar y cambiar. Por lo mismo, también es importante pues, tener muy conscientes, ¿no? Estas áreas de oportunidad, perdón, déjenme mover un poquito esto, estas áreas de oportunidad justamente para no caer un poquito en la trampa de pensar que Data Science es la solución a todos nuestros problemas por siempre. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito de esas cosas. Déjenme no abro el chat por cualquier cosa que vayan comentando ahí, tenerla yo aquí y poderla ver. Ok. Y bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos de empresas en el extranjero y también de empresas en México para que se den una idea de más o menos cómo se está usando esta detección de tendencias y patrones. Para finalmente, pues también platicar un poquito de qué trabajos hay en la industria para que, bueno, si a alguien de ustedes le interesa continuar, pues sepa que de entrada, bueno, aquí en Bedu puede definitivamente comenzar su preparación para pues, tomar alguno de estos trabajos y entrar en la industria, ¿no? De las ciencias de datos y de machine learning y todo este tipo de temas. Y bueno, al final haremos un poquito de preguntas para pues, que yo sepa alguna pregunta que tengan. Ya les pregunté, pero supongo que sí, sí se escucha bien, ¿verdad? Porque hace rato tenía problemas con el micrófono, pero supongo que si no ya me hubieran dicho que llevo 5 minutos hablando. Bueno, vamos poquito a poquito. Primero, antes que nada, me gustaría sí hacerles una pregunta un poquito filosófica y un poquito extraña quizá, que es, me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que podemos predecir el futuro? Entonces, bueno, justamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, aviento una moneda al aire, ¿no? Pensando ya en un ejemplo un poquito quizás más básico y quizás más estricto, por ejemplo, si yo aviento una moneda al aire, ¿ustedes creen que yo puedo predecir cómo va a caer esa moneda? O sea, si realmente la moneda va a caer en cara o en cruz. Bueno, pues vamos a pensar, ¿no? Un poquito. Eh, no sé si recuerden, pero de hecho ustedes ya han hecho tendencias, ¿no? Identificación de patrones y tendencias. Y bueno, les pongo esta imagen para que recuerden de sus maravillosos ejercicios de
preparatoria o de secundaria, en las cuales teníamos pues justamente algún tipo de objeto que podíamos, digamos, que ejercerle una fuerza para que saliera hacia adelante y después eventualmente cayera. Digo, esta curva está medio rara, yo creo que esta curva tiene una resistencia del aire hacia la izquierda, pero bueno. Y si se dan cuenta, pues esto era una especie de predicción del futuro, ¿no? Estábamos diciendo como si una pelota, ¿no? Una esfera que tiene tanto radio, etcétera, etcétera, es golpeada y tiene tanto ángulo de distancia, o sea, se está yendo hacia un lado y tiene tanta fuerza de gravedad, etcétera, etcétera. Podemos calcular aproximadamente o con bastante precisión si tenemos datos perfectos en dónde va a caer la pelota. Y esto realmente no va mucho más allá de solamente con grandes logros de la humanidad, como por ejemplo las exploraciones espaciales, ¿no? En las cuales con absoluta precisión podemos calcular que un cohete tiene que salir tal día, ¿no? Que probablemente las condiciones climáticas van a estar en tal nivel para que el cohete pueda salir, y después vamos a calcular las órbitas, y se dan cuenta es una especie de predicción del futuro, ¿no? En el sentido de que si todo sale bien, obviamente no siempre sale bien, a veces el cohete puede explotar y ha habido muchos ejemplos en este tipo de cosas, pero por lo general, pues sí podemos con bastante precisión darnos cuenta que el cohete sale y que va a tomar cierta órbita y que va a lograr las cosas que queremos que logre y va a poder regresar y va a caer en un rango determinado de la Tierra, ¿no? Entonces parece que somos bastante buenos hasta cierto punto en la predicción. De hecho, para responder la pregunta específica de la moneda, hay máquinas específicamente diseñadas para poder calcular en qué va a caer una moneda, ¿no? Entonces, la máquina que ven ahí, cada vez que ustedes tiran esta máquina, la máquina sabe perfectamente que si lo pones en cara va a caer en cara, o si en cruz, o bueno, como cual sea que sea el setting de la máquina en ese momento. Como pueden ver, podemos calcular perfectamente bien, y esto, por cierto, tiene un porcentaje de probabilidad increíblemente alto, por ahí del 99%. Podemos calcular en cómo va a caer la moneda, ¿no? Si tenemos, obviamente, un conocimiento previo de las características físicas específicas de esa moneda, de el impulso que echamos hacia la moneda, de la posición de la moneda, del ángulo en el cual pegamos a la moneda, etcétera, etcétera. Pues bueno, para responder la pregunta, sí podemos, de hecho, ¿no? Predecir cómo va a caer una moneda. Ahora, ¿por qué entonces seguimos usando la moneda como un excelente, digamos, ritual, ¿no? De aleatoriedad para checar si escogemos un lado de un equipo, etcétera, en un partido de fútbol? Pues debido al humano, ¿no? Los humanos somos los que somos el factor de impredictibilidad, digamos, dentro de la física de la moneda y de la manera en que la moneda salta y cae. Somos nosotros los que introducimos todas esas aleatoriedades, y no es porque necesariamente el humano sea absolutamente aleatorio, sino porque son demasiadas digamos, los factores a tomar en consideración cuando un humano lanza una moneda como para poder siempre estar calculando a dónde va a caer. No quita que aún así lo hacemos, ¿no? Si ustedes alguna vez han jugado fútbol, por ejemplo, yo sí puedo calcular hasta cierto punto que si pateo la pelota en un cierto ángulo y a cierto lugar, puede llegar a la portería. O mejor dicho, yo no, porque yo soy pésimo del fútbol, pero bueno, los jugadores profesionales de fútbol sí pueden hacer eso. Entonces, hasta cierto punto siguen jugando, ¿no? Quizás ellos no están haciendo, obviamente, un cálculo, ¿no? Físico, y están calculando ángulos, etcétera, mientras patean la pelota, pero definitivamente su cabeza sí lo está haciendo, ¿no? Está haciendo un cálculo bastante complejo, de hecho, con cálculo multivariable y unas cosas bastante más complejas que eso incluso, para poder más o menos predecir que si le patea la pelota, probablemente va a ir hacia una esquina o hacia otra. Entonces, bueno, hablando justamente de la impredictibilidad de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pájaro individual, un simple y sencillo pajarito, es muy difícil realmente poder predecir si este pájaro va a irse hacia la izquierda, hacia la derecha, si va a saltar, si va a bajar. Cualquier tipo de movimiento o de acción que decida el pájaro podría parecer un absoluto libre albedrío, y digo, puede que sí, no estoy diciendo que no lo haya. Sin embargo, cuando yo empiezo a analizar, por ejemplo, pájaros en grandes conjuntos, ¿no? Por ejemplo, patrones de migración, ¿no? En diferentes especies de pájaros, puedo detectar ciertos patrones que se repiten una o dos veces al año, dependiendo de la especie que estamos considerando. De esta manera puedo entonces hacer una especie de intercambio de regreso hacia nuestro individuo, ¿no? O sea, este pájaro quizás yo no sepa que va a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, pero definitivamente sé que 2 veces al año va a viajar hacia el norte, por ejemplo, de América. O sea, si yo sé que este pájaro pertenece, por ejemplo, a esta región, sé que entonces va a ir hacia el este de Canadá en algún momento del año, y sé que después va a bajar hacia el sur de Latinoamérica. Entonces noten que a pesar de que quizás el pájaro como individuo se vuelve bastante difícil de predecir, pero el pájaro como especie comienza a tener ciertos patrones que son distinguibles, ¿no? Que son fáciles de encontrar. Y que quizás para algunos de nosotros, los que nos dedicamos a Data Science, es una buena noticia, y quizás para otros no sea tan buena noticia, es que los humanos también tenemos estos tipos de patrones que podemos encontrar, ¿no? Este tipo de predictibilidad hasta cierto punto. Importante comentar que no es tanto quizás como que podamos nosotros calcular que un humano haga una cosa específica el día de mañana,
Pero sí podemos, por ejemplo, agarrar al humano y conectarlo en un grupo de humanos que probablemente van a tomar una serie de decisiones. Y si podamos clasificar a este humano como parte de ese grupo de humanos que, por ejemplo, va a decidir comprar un teléfono específico cuando vaya a salir, entonces podemos saber que tenemos que promocionarle a este humano específico eh, un teléfono, ¿no? O sea, podemos promocionarle esa marca, etcétera, y entonces es más probable que ese humano vaya a decidir comprarlo porque pertenece al grupo de humanos que decide comprar teléfonos de ese estilo. Entonces, bueno, esta es una primera introducción un poco más, llamémosle, medio teórica, medio intuitiva de el analizar patrones, ¿no? Algo súper importante, si se dan cuenta, por ejemplo, en este punto con este pájaro, lo que más nos interesa justamente es poder encontrar grandes grupos de pájaros para poder llevarlos a, bueno, así para poder analizar a dónde vuelan, ¿no? Si hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo con los humanos, ¿no? Necesitamos datos y necesitamos muchos datos para poder entender este tipo de predicciones, ¿no? Para poder entender este tipo de tendencias y patrones. Y es por eso que pues, hoy en día se habla de esto todo el tiempo, ¿no? Y de ahí es justamente la razón por la que probablemente entraron a esta plática y la razón por la que, bueno, les interesa, si es que yo creo que sí, si no estarían aquí, las ciencias de datos, todo esto. Justamente estamos en la era de los datos, ¿no? Estamos en la era donde hay muchísimos datos, hay un crecimiento masivo de datos y eso justamente nos está permitiendo encontrar estos patrones, nos está permitiendo hacer estudios bastante extensos de las tendencias humanas, así como estos pájaros que subían y bajaban, ¿no? En el continente, pero bueno, con tendencias de consumo humano, con tendencias de patrones de comportamiento humano, de compras humanas, de actividades humanas. Esta frase me gusta, es de Peter Sondergaard, investigador bastante importante de Gartner, que dice que bueno, la información es el aceite de este siglo y el análisis de esta información es el motor de combustión. Entonces, si se dan cuenta, la información es bastante importante y sí, por ahí mucha gente dice que realmente la información es el nuevo oro y tienen mucha razón, ¿es cierto? Solo para que se den cuenta un poquito la idea de los datos que tenemos hoy en día y de cómo estamos. Esto, por cierto, es del año pasado, pero bueno, obviamente este año apenas está empezando, no tenemos tantas datos crudos sobre el 2021, pero en el 2020, por ejemplo, más o menos 4.6 mil millones, o bueno, billions en inglés, de personas estaban conectadas en línea, ¿no? Entonces somos 7.8 mil millones de personas, entonces más de la mitad de la población está conectada al Internet en este momento, de los cuales 5.1 mil millones de personas tienen su teléfono celular, 2 mil millones hacen compras en línea y 3.7 mil millones usan redes sociales. Y lo que me interesa aquí no es tanto que vean los números, sino que se imaginen el hecho de que es muchísima gente, ¿no? Hay muchísima gente conectada en línea, hay muchísima gente conectada a sus teléfonos celulares, a las redes sociales, haciendo compras de muchos estilos, ¿no? Y todo esto noten que empiece a poder correlacionarse entre sí, ¿no? O sea, si yo decido estar todo el día viendo ciertos tipos de productos, es mucho más probable que después vaya a comprar ese producto. O inclusive a veces pueden pasar cosas como si yo veo cosas relacionadas a un tipo de producto, puedo después ofrecerle a esa persona ese producto. Por ejemplo, un ejemplo que se da mucho con esto es una persona que empieza a ver, por ejemplo, si tú empiezas a traquear su localización, empiezas a notar que va más seguido a bares, por ejemplo, que deja de comprar tanta comida para la casa, que empieza a comer más afuera, y podemos detectar ese patrón y decir que esta persona, por ejemplo, podría probablemente estar divorciándose o estar muy cerca de un divorcio. Entonces, ¿qué tipo de producto podemos ofrecerle en sus redes sociales? Podemos ofrecerle abogados, ¿no? Podemos ofrecerle firmas de abogados para que cuando necesite una firma de abogado, lo primero que haga sea picar el primer producto que puede ver en su red social. Claro que, como siempre, esto asusta, ¿no? Hasta cierto punto, pero bueno, al mismo tiempo notamos que es bastante bueno para muchas empresas. Para que se den una idea de otras cosas que suceden ahorita en línea, por ejemplo, cada minuto se ven más o menos 4.7 millones de videos en YouTube. De hecho, se suben, creo que son 500 horas de contenido a YouTube. 480,000 tweets, más o menos. Bueno, esto de los tweets he visto, hay varios estimados, pero bueno, 480,000 tweets cada minuto, 4.2 millones de búsquedas en Google, 200 millones de emails enviados, 60, bueno, los mails porque es datos, pero bueno, vamos a pensar que entre 50 a 200 millones, 60,000 imágenes subidas en Instagram y 400 nuevos usuarios en Facebook. Y de nuevo vamos a pensar de nuevo en estos pajaritos y en sus migraciones, ¿no? Que podemos analizar cuando analizamos grupos enormes de pájaros, que no podremos analizar o que no estamos pudiendo analizar al empezar a detectar tendencias en millones de humanos, ¿no? En 480,000 tweets por minuto, en 400 usuarios por minuto en Facebook, en 4.7 millones de videos vistos, en 4.2 millones de búsquedas en Google. Hay mucha información ahí. Como área de oportunidad, justamente, también les platico que de hecho se estima que más o menos, en algunos estimados es abajo del 1%,
por ahí, entonces más o menos en algunos es abajo del 0.5%, pero bueno, sea de 0.5, sea 1%, solamente entre 0.5 y 1% de la data disponible es analizada actualmente, ¿no? Entonces, de toda esa información, estamos apenas comenzando a analizar el mero inicio de nuestros datos. Entonces, como les decía, hay ahí todo un mundo enorme de datos que me queda claro por las dos startups en las que he participado en San Francisco. Literalmente lo que quieren es eso, ¿no? Es poder conseguir más y más datos, poder estar extrayendo más datos para poder predecir tendencias en el futuro y usarlas. Y justamente aquí es donde entra Data Science, ¿no? Tenemos entonces la idea de que queremos predecir tendencias, tenemos la idea de que tenemos una cantidad enormísima de datos a nuestra disposición y ahora tenemos que encontrar una manera de usar estos datos, ¿no? De poder agarrar los datos y hacer cosas con estos datos. Específicamente Data Science es lo que ha surgido entonces como nuestra solución. Y bueno, Data Science es un mundo enorme, realmente hay muchísimas definiciones, realmente hay muchas. Es un campo de estudio que combina ciencias, matemáticas, estadística, análisis de datos, inteligencia artificial, para descubrir y explicar características de datos. ¿Qué significa eso? Agarramos de todo donde podamos, ¿no? De casi cualquier área que podamos encontrar y tratamos de pues, simplemente usar diferentes herramientas a nuestra disposición para poder encontrar, ¿no? Tendencias y características de nuestros datos. Sobre todo los tres pilares de Data Science es las ciencias computacionales y el conocimiento de un negocio. Vamos a ir con cada una para que, bueno, analicemos un poquito qué es lo que necesitamos. De entrada necesitamos ciencias computacionales. ¿Qué son las ciencias computacionales? Pues, bueno, todo esto que tiene que ver con código, todo esto que tiene que ver con computadoras, con bases de datos, con procesamiento de números y procesamiento de información dentro de una computadora. Podemos pensar en las ciencias computacionales como el lenguaje que usamos para poder analizar datos, ¿no? El lenguaje en Data Science. Se encarga, por ejemplo, de poder extraer información, ¿no? Ya sea a través de APIs, estas librerías que podemos encontrar. Por ejemplo, Facebook tiene una API en la cual nos puede estar mandando información sobre sus usuarios. YouTube tiene una API donde nos puede decir cuánta gente vio qué video, cuándo se subió el video, etcétera. Podemos, a través de código, empezar a extraer toda esta información, ¿no? De tiempos en los cuales abrimos información, tiempos en los cuales se subió un video, tiempos en los cuales un usuario conectó, se desconectó, todo ese tipo de cosas. Después podemos preparar los datos también dentro de nuestro código, ¿no? O sea, podemos agarrar y empezar a limar nuestros datos, a decidir qué nos sirve, qué no nos sirve. Puede que por ahí haya algunos datos que sean bastante obsoletos, puede que haya algunos datos incompletos, etcétera, etcétera. También podemos, por ejemplo, aplastar nuestros datos, ¿no? Si tenemos datos muy extensos, podemos decidir cómo solo agarrar ciertos datos, podemos normalizarlos. Todas estas son palabras ya quizás más referentes a Data Science. Podemos entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial, o no solamente de inteligencia artificial, sino en general de tendencias y de inferencias. Entonces yo puedo agarrar todos los datos que yo encontré, ¿no? Todas estas entradas y salidas de usuarios, y puedo comenzar a hacer modelos estadísticos, modelos probabilísticos, para saber, por ejemplo, cuándo se va a conectar de nuevo un usuario. Por ejemplo, en este caso de estar viendo patrones en la conexión de usuarios. Y bueno, tenemos muchos lenguajes de programación que usamos para esto, ¿no? El que probablemente es el lenguaje, ya digamos, por de facto de Data Science, Python, ¿no? No es el único, no es necesariamente el más importante, depende muchísimo de lo que quieran hacer y de lo que estén haciendo en ese momento, pero sí hasta cierto punto se considera que un científico de datos lo que más tiene que saber probablemente en algún momento de su carrera es Python. Obviamente otros importantes que vale la pena comentar son cosas como JavaScript y R, ¿no? Si bien JavaScript no fue creado en absoluto, bueno, tampoco Python, pero si bien JavaScript no está tan pensado necesariamente, no tiene tantas librerías quizás todavía para Data Science, pero debido a que es el lenguaje por de facto de back-end en páginas web, entonces pues sí se ha vuelto un poquito un lenguaje obligatorio, ¿no? De aprender y de entender para poder hacer procesamiento de datos, para poder hacer preparación y extracción. Por ejemplo, toda la parte de la extracción, bueno, no toda, pero gran parte de la extracción se tiene que hacer a través de cosas como Node.js, como JavaScript, que son los que van a poder conectarse a las APIs de las páginas a las que queramos conectarnos. Por otro lado, tenemos entonces esta parte de matemáticas y estadística. Si bien vamos a implementar los modelos que les platicaba, ¿no? Los modelos para poder hacer inferencias, para poder sacar probabilidades, para poder sacar predicciones de nuestros datos a través de código, tenemos que tener, pues, obviamente, el diseño de un algoritmo matemático para poder implementarlo en código. Y eso es donde entra aquí la parte de matemáticas y estadística. Si pueden ver, el otro ya hemos comentado, es como el lenguaje de Data Science. Podemos pensar que esta es la lógica de Data Science. Entonces, aquí es donde vamos a poder tener, de entrada vamos a poder hacer cosas como visualizar los datos, ¿no? Esto que ven aquí, por ejemplo, nos da muchísima información muy rápidamente, a diferencia de esto, ¿no? Si vemos nada más puros bloques de código y cosas raras, definitivamente ningún cliente jamás en la vida va a querer ver esto y va a querer dejar ningún tipo de conclusión con esto o con cosas parecidas. Es mucho mejor poder verlo a través de curvas y de gráficas diseñadas específicamente con ciertas características estadísticas en mente, como desviaciones estándar, como justamente qué tipo de curva es, etcétera, etcétera.
Vamos a encontrar aquí los métodos de exploración de nuestros datos y el diseño de algoritmos, como les decía, ¿no? El diseño de los algoritmos. Todo data science, todo inteligencia artificial, machine learning, deep learning, viene directamente del diseño de algoritmos. De hecho, justamente está esta broma, ¿no? De que los ingenieros de deep learning son básicamente gente de estadística y de probabilidad, pero como en esteroides o vanagloriados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, hacer una red neuronal no es nada más que encontrar una especie de curva o de una especie de pendiente de una línea, pero llevado un poquito más al extremo. También no sé si han visto ese meme gracioso donde está justamente una pared que dice inteligencia artificial y luego destapan el tapiz y es como puros ifs, ¿no? Entonces, realmente, a fin de cuentas, es matemáticas y estadística, todo esto de inteligencia artificial y que tanto se habla y tanto hype hay y tanta emoción, no es nada más que estadística aplicada, básicamente. Y bueno, tenemos como el tercer pilar, ¿no? De los tres pilares que habíamos comentado en este momento, pues las reglas de la industria, ¿no? Habíamos mencionado este conocimiento de la industria. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien que sepa mucho sobre estadística no necesariamente sabe mucho sobre un negocio específico, entonces siempre es importante aprender sobre el negocio o obviamente conseguir expertos sobre el negocio para poder pues procesar los datos debidamente. Entonces digamos que podemos pensar que son las reglas, ¿no? Aquí es donde vamos a obtener las reglas de data science, ¿no? A través justamente de obtener las reglas de la industria. Tenemos que saber entonces las metodologías de la empresa, los protocolos de la industria, para saber de entrada no solamente cómo procesar los datos, sino inclusive qué queremos como resultado de nuestros datos. ¿Por qué? Porque una red neuronal, por ejemplo, después de todo solo mete información y saca información y punto, ¿no? Pues mete numeritos, hace cosas raras que ni siquiera realmente entendemos lo que hace a veces, simplemente saca numeritos de regreso. Si no tenemos una buena manera de interpretar estos números y de saber realmente cuántos números queremos de regreso, cómo los queremos, pues no nos sirve de nada por más buenos que seamos en matemática, estadística, programación. Entonces, ahí tienen los tres pilares, ¿no? De nuestro mundo de data science. Obviamente, nadie, o bueno, poca gente probablemente es experta en las tres, ¿no? Realmente necesitamos un poco de cada cosa. Habemos los que quizás nos dedicamos un poquito más a la parte de ciencias computacionales, hay los que se dedican más a matemática estadística, hay los que se dedican más a dominios y inteligencia de negocios, ¿no? Y conocimiento de negocios. Entonces necesitamos equipos generalmente, ¿no? Es muy complicado que un solo analista de datos pueda hacer todo un proceso, toda una cadena de procesos para poder predecir alguna cosa en el futuro, ¿no? Y también tenemos que detenernos, analizar y optimizar, y esto lo comento porque es muy importante, porque una tendencia muy actual es apresurar los procesos de data science, ¿no? Es como tratar de simplemente querer encontrar resultados rápidamente. Inclusive el hype de data science a veces es un poquito malo porque creemos que todo se puede resolver con análisis y predicción de datos, y no es cierto, tenemos que siempre detenernos y checar si nuestros datos tienen sentido, si lo que queremos predecir se puede predecir a través de inteligencia artificial y a través de data science, y cómo vamos a predecirlo, ¿no? No siempre es tan fácil, no siempre es posible, de hecho.